Hola chicos, Génesis 3, donde vamos a empezar el capítulo 2 del libro del Génesis, que empezará, veamos, con el final de la creación, con ese séptimo día. Dicen, concluyéronse pues. Curioso esta aplicación posterior de los pronombres. En vez de decir se concluyeron, concluyéronse, que presta un estilo más enfático, más admirativo. Y lo cogen los traductores. No es que esto fuera escrito así. Las escrituras primeras que se han encontrado estaban escritas en hebreo, en arameo, luego sucedieron las versiones griegas. Y de estas de arameo, hebreo y griegas es de las que se ha hecho este estudio por la Escuela Bíblica de Jerusalén. Y los estilistas lingüísticos, que por supuesto los tendrían y muy buenos, son los que han dado las pinceladas últimas a la redacción. O sea que tampoco hay que hacerlo esclerótico, inamovible. No habría pasado nada porque en vez de decir concluyéronse, se acabaron, se concluyeron, se finalizaron. Concluyéronse pues los cielos y la tierra y todo su aparato, todo su montaje. Y dio por concluida Dios en el séptimo día la labor que había hecho. Y cesó en el día séptimo de toda labor que hiciera. Son repeticiones muy curiosas en la poesía, en la literatura. Uno de las figuras literarias es la repetición. Y aquí, pues lógicamente, la emplea también. Repetición que siempre fue o siempre estuvo muy presente en los primeros textos, en las primeras canciones. Y en las últimas, que cuando cogen un estribillo, submarino es, amarillo es, submarino es, y ya que te pego y pego que te daré. O sea que de repetición no podemos hablar. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Lo hizo especial, lo hizo santo, lo hizo sagrado. Porque en él cesó Dios de toda la obra creadora que Dios había hecho. Y lo vuelve a repetir, no te olvides, de toda la obra creadora y que Dios había hecho. Estos, y acaba aquí ya, como diciendo, ¿qué te ha parecido? Vosotros que me escucháis, pueblo, esos fueron los orígenes de los cielos y la tierra, cuando fueron creados. Luego ha venido la ciencia. Pam, 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 pam. Pisando fuerte unas veces, arrepintiéndose otras, matando incluso a veces a los innovadores que se habían permitido presentarse con el fuego en el poblado, o decir que el cuerpo humano tenía 2 vías de circulación, y lo mataron por eso. O sea, que la ciencia tiene sus limitaciones. Y hoy, si algo tiene clara la ciencia, es de que está empezando
Es tan poco lo que se sabe que prácticamente, como diría Sócrates, no sabemos nada. Sí, ni con la relatividad. Quedan muchísimos cuestiones y problemas por resolver. Subtitula ahora La prueba de la libertad, el paraíso. Ya había hecho el hombre. Y empieza a meterse con las características de ese hombre. Solo nos ha dicho que fue hecho a semejanza de Dios. Pero la realidad, y que aquí me perdonen quienes no estén de acuerdo conmigo, es que Dios no hizo al hombre a su imagen y semejanza, sino que el hombre, en todas aquellas religiones antiguas, fue concibiendo a Dios. Al principio cada ciudad al suyo. Y lo concibían a Dios, lo creaban, es decir, con una creación contraria. El hombre creaba un Dios. ¿Y cómo hacía ese Dios? A su imagen y semejanza. Yo quiero mandar. Quiero poder todo. Pues ese Dios lo hago poderoso. Me gustaría crear. Lo hago creador. Me gustaría estar en todos los sitios. Lo hago omnipresente. Me gustaría saber todo. Lo hago omnisciente. Y el hombre ha volcado todos sus deseos, todas sus aspiraciones, las que por otra parte le vienen por naturaleza, por su pretensión obligada de sobrevivir, a ser más en todo, a aspirar a más en todo. Y con esas aspiraciones ha hecho su Dios. El Dios no lo podemos hacer los humanos. Como un botijo y una cazuela no puede hacer al alfarero. Conocimientos de Dios. Sus obras. La naturaleza. Lo demás, pretensiones, espéculo, espejo, semejanzas de nuestras aspiraciones, de nuestras formas de vida. El ser más respetado de los hombres, el Padre. Pues Dios es Padre. En algunos sitios en los que mandaba socialmente el matriarcado, Dios era madre. Pero la realidad es que tanto lo de padre como lo de madre trasciende a ese Dios. Un Dios que existe. Ni siquiera, diría yo, podemos adjudicarle ese verbo. Porque ese verbo es un producto nuestro. El ser, el existir son conceptos nuestros. Podemos aplicárselos a eso que dirige. ¿Y cómo lo dirige? Claro, para nosotros lo fácil es decir, como un relojero dirige un reloj. Como un alfarero dirige su cerámica. Pero tampoco. Es decir, que para definir a Dios
estamos negados. ¿Cómo actuar? Eso es lo que te preocupa. O sea, ¿quieres un Dios para actuar así o de la otra manera? Claro, y has hecho un Dios justiciero. Muy bueno. Los mejores sentimientos se han procurado meter en la idea de religión. Pero fijaos que hay muchísimas contradicciones entre ellas. Que no es un sentimiento unánime. Yo, personalmente, prefiero pensar que alguien tuvo un gesto creador, bondadoso, humano, divino. ¿Ves? Y que lo único que espera de mí es que respete, ayude, aliente, reme a favor de lo que él me ha dejado alrededor. Hacer elucubraciones sobre su naturaleza, que en definitiva solo van a ser repercusiones de mi propia naturaleza, de mi forma de pensar, no me seduce la idea. Claro, todo esto socialmente es muy controvertido. Porque muchas sociedades se rigen por principios religiosos. Y lógicamente habrá una resistencia a que ese establishment de esas sociedades quedase diluido. Pido perdón por mi humilde opinión. Voy a seguir. Esos fueron los orígenes tal. El día en que hizo Yahvé Dios la tierra y los cielos, no había en la tierra arbusto alguno del campo. ¿Ves? Ahora empieza a recontarlo. Retrocede. El día que Dios hizo la tierra y los cielos, no había en la tierra arbusto alguno en el campo. Y ninguna hierba del campo había germinado todavía, pues Yahvé, Dios, no había hecho llover sobre la tierra. ¡Qué detalle! Científico. La lluvia hace brotar la tierra. Ni había hombre que labrara el suelo. La agricultura, que fue la clave de la superpoblación y del surgimiento de las primeras ciudades e imperios. En Mesopotamia. Pero un manantial brotaba de la tierra. Qué bonitos son los manantiales, las fuentes. Entonces, para el escritor sagrado, se imaginó un manantial fabuloso.
el fertilizador. Y regaba toda la superficie del suelo. Precioso. La metáfora divina. Entonces, Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo. ¿Ves? Otra vez. Aquí no nos dijo cómo. Ahora sí. Se mete a precisar. Con polvo del suelo. E insufló en sus narices, por donde ellos veían que entraba y salía un fluido, y que cuando ese fluido dejaba de salir y de entrar, de fluir, era la muerte. Luego el fluido, el flujo, era la vida. Por eso Dios, para insuflarle la vida, le dio el fluido vital, la respiración. Insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre desde aquel momento un ser viviente. Pasar de inerte, de arcilla, de polvo, de lo que el alfarero hacía. Y esto todavía que era anterior a este documento estaba el sumerio, donde la madre, y ahora no me hagáis recordar, pero lo tengo en los vídeos de Historia del Arte y de la Cultura, la madre tierra había formado con el limo, con el barro benéfico y generador de aquellas tierras fértiles de las vegas del Tigris y del Éufrates, había formado al primer hombre, que no recuerdo ahora mismo si fue uno o fueron varios. Lo podéis ver allí. Luego plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, ese sitio maravilloso, ese sitio con el que el hombre siempre sigue pensando. Es uno de los deseos del hombre, encontrar el sitio maravilloso para vivir. Tienes una casa pero estás pensando en otra. Tienes una ciudad pero estás pensando en otra ciudad o pueblo o sitio donde vivir mejor. Es una aspiración. Es nuestro Edén. El escritor sagrado, para él también había un Edén. ¿Dónde? Al oriente. El punto quizás más cándido del día, más bonito en el amanecer, pues por allí debe estar el Edén, donde colocó al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista. Qué hermosos son los árboles frutales cuando tienen la fruta puesta. El manzano, el naranjo, todos. Y dice, toda clase de árboles deliciosos y buenos para comer. Y en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y aquí voy por curiosidad a ver por qué hay un asterisco en vida en el versículo 9. Bueno, ya leemos también. Dice, el hombre, Adán, viene del suelo, Adamá. Este nombre colectivo será el nombre propio del primer ser humano. O sea, Adán era un nombre colectivo de humanidad. Adamá. Adán. En el 7
es la palabra nefes, que designa al ser animado por un soplo vital, también manifestado por el espíritu, ruaj. Como jardín, se traduce por paraíso en la versión griega y luego en toda la tradición. Edén es un nombre geográfico imposible de localizar y tal vez significara antes estepa. Pero los israelitas interpretaron la palabra según el hebreo delicias, raíz den. La distinción entre Edén y el jardín, expresada aquí, se difumina luego. Se habla de jardín del Edén. En otras partes de la Biblia vuelve a referirse a Edén como jardín de Dios, contrapuesto a desierto y a estepa, árido. Fértil, jardín, Edén, estepa, desierto. El árbol de la vida era el símbolo de la inmortalidad. Sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal. Sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal era porque, creo que ya te he dicho, ese árbol era el conjunto, el que daba el poder, la causa del poder de Dios, de la esencia del Dios antiguo, que no era el Dios bueno, el Dios bondadoso, era el Dios poderoso, el que lo podía todo. Y en el mundo antiguo el poder era puramente poder, sin conectar con el bien y con el mal. El mismo Dios poderoso era el que podía matarte o salvarte, bendecirte u odiarte. Él tenía todos los conocimientos, tanto del bien como del mal, porque el poder se manifestaba en las dos cosas, en hacer el bien y en hacer el mal. El que era poderoso podía hacer ambas, en grado sumo. Y esa era la idea del Dios antiguo. Luego, con el Testamento Nuevo, se dulcificaría. Pero en el mundo antiguo, el Dios podía ser un Dios bondadoso o un Dios terrible. De Edén salía un río que regaba el jardín. Y de allí se repartía en 4 brazos. Empieza la primera reminiscencia geográfica. La Biblia no es un libro de ciencias naturales, ni es un libro de geografía. Tiene infiltraciones de unas y de otras muchas disciplinas, pero no es un libro sobre el que podamos asentar conocimientos exactos de ninguna de las disciplinas. En ese mundo antiguo, todo era metafórico, simbólico, aproximado, pero no tajante, exacto, matemático. Dice, un río se llamaba Pisón. Es el que rodea todo el país de Havilá, donde hay oro. Y sobre sus conocimientos geográficos de esta persona, empieza a montar ese paraíso fabuloso. Para convencer, para que sus paisanos lo entendieran y pudiesen comparar. El oro de aquel país es fino. Allí se encuentra el bedelio y el ónice. El
La ónice es piedra preciosa y supongo que el bedelio también. A ver, está en el versículo 12. Bedelio, una goma aromática. Una resina aromática. Muy cotizada, tanto como si fuera, o como lo podía ser, una piedra preciosa como el ónice. El segundo río se llama Gijón. El primero Pisón, el segundo Gijón. Dice, es el que rodea al país de Cus. El tercer río se llama Tigris. Este sí, conecta ya. Y seguramente que los otros dos quizás también existan. No lo sé, pero es muy posible que sí. Es el que corre al oriente de Asur, una ciudad conocida ya por los israelitas. Y el cuarto río es el Éufrates. Los dos, cuya tierra central fue llamada Mesopotamia. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y le dejó en el jardín del Edén para que lo labrase y cuidase. Labrase y cuidase. No lo dejó para vivir a la Bartola. Labrase. Labrar era un esfuerzo físico, pero no era un esfuerzo físico repudiado, sino, como muchos trabajos, cuando estás compenetrado con ellos y los sientes, el trabajo es tu diversión, es tu disfrute. Como otras muchas cosas, herramientas incluidas, pueden ser causa de disfrute o causa de sufrimiento. En el paraíso era causa de disfrute. Y Dios impuso al hombre este mandamiento. La felicidad, sabe este escritor sagrado, que nunca era completa, por experiencia. Que a un momento feliz sobreviene otro de angustia. Que a la alegría de nuestros familiares y próximos sobreviene, como es de vital, la angustia de la muerte, de la enfermedad. El bien no podía ser total, no podía ser al 100%. Algo les tuvo que poner Dios para restar un punto. Ese punto que, según la actitud del hombre, podría causar o el bien, la alegría, o el mal y el sufrimiento. De cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ese solo es atributo mío. Yo solo poseo la ciencia entera del bien y del mal. Por eso soy Dios. Porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Dijo luego Yahvé, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. El mundo antiguo no veía, pues, físicamente, científicamente, y en cuanto al origen de las especies, pues más allá de sus narices, de lo que se le presentaba en ese momento. Un individuo fuerte, de mayor estatura, donde la fuerza era importante en todos los procesos de la vida antigua, en la labranza, en la guerra, en la construcción y en todo. Ese ser, el macho, lo veían privilegiado sobre la hembra.
con ese sentido primario de las cosas, el mundo antiguo era machista, muy machista. Cuando la realidad biológica es que la evolución de las especies dotó a la bisexualidad, a la especie bisexuada en diferentes individuos, como mejor para lograr una supervivencia y por lo tanto la fortaleció e hizo que de aquel congénere anterior seguramente a cualquier homínido, hermafrodita, es decir, bisexuado, se fuera decantando uno hacia la creación, la procreación, y otro hacia la asistencia. Bien pensado, la función más importante habría sido la de la procreación, es decir, la destinada a la mujer y no al hombre. El hombre solo habría sido su proveedor, su despensero, su protector. Pero en el mundo antiguo, el tamaño, la fuerza, se imponía. Y hacen un contexto y una explicación también de la creación totalmente machista, donde al hombre había que buscarle una ayuda. No. Mirado científicamente, es a la mujer a la que Dios le habría buscado una ayuda, que sería el hombre. Pero no nos vamos a meter ahora con diatribas feministas y machistas, que dan chistes muy buenos. Pero vamos, que la igualdad hoy está más que vista en todos los campos, salvo en el de la fuerza física, que cada vez es menos necesaria a medida que la vida se hace más técnica. Hoy un camión de 200 toneladas o lo que sea lo puede llevar un hombre hasta un niño, si por fuerza física se tratara. Ya la fuerza física nos ha abandonado. Deberemos ir a la fuerza mental, a ese cerebro que a veces tenemos virgen, sin cultivar. Ahí es donde tenemos que ir. Pero bueno, era lo que había, aquella observación simplista de que uno era más potente que el otro y por lo tanto uno debía ser el importante y la otra debía ser una ayuda, una compañerita. Dice, pone en boca de Dios, dice, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y ya ve Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba. Angustia lingüística, semántica, la gramática, la homonimia, la sinonimia y todos los capítulos de las lenguas. El hombre no entendía en aquel momento cómo cada cosa tenía un nombre y diferente. Y sin haber diccionario, eso había que arreglarlo. Eso había que arreglarlo. Claro. Y más que andar con el origen de las lenguas y con todo esto y cómo y las raíces y todo. Dios mío, menudos estudios lingüísticos que hay y filológicos. No se los vamos a exigir. Lo fácil era coger al súper de la creación, al superídolo de la creación, que era el hombre, que era el macho,
y hacerle pasar por ahí y desfilar todos los animales, tú te vas a llamar tal, tú te vas a llamar león. ¿Por qué? Porque quiero yo. Tú te vas a llamar, qué sé yo, gacela. Tú te vas a llamar cobra. Tú te vas a... Y ya está. Mira qué fácil hemos arreglado lo de los nombres. Para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. No en vano, seguramente le habría observado que un mismo animal se llamaba en unos sitios de una manera y en otros sitios de otra manera. Y aquello le debió dejar un poco confundido. El hombre puso nombres a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo, que dentro de la realidad subyace una cosa cierta, y es que el animal no se llama a sí mismo. Al animal se le llama. ¿Quién? El hombre. Luego el hombre es el que le ha puesto el nombre. El animal no sabe ni cómo se llama. Luego, pues mi perro sí, le digo, Toby, ven, y viene. Sabe cómo se llama. No. Ha asociado la palabra Toby a tu persona y a tu deseo de que vengas. Y él viene a recoger la caricia que le gusta o el alimento que tú le vas a dar. Pero él no sabe que se llama Toby. El hombre sí. El hombre sabe que él se llama Toby. Consciencia. Diré a todos los hombres y animales del campo, mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Entonces Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre. Texto patrón de los anestesistas. Él decía, si tengo que hacer de una costilla en vivo, malo. Lo haremos dormir. Periodo de insensibilidad, que no se entere de nada. Anestesia. Sobre el hombre, el cual se durmió. ¿Existirían ya medicinas dormideras? Pues posiblemente. ¿Tendría conciencia de su existencia? Pues posiblemente. Y le quitó una de las costillas que ellos ya habían visto por los esqueletos y todo que teníamos costillas, rellenando el vacío, buen cirujano, con carne, no se lo dejó hueco. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó, esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y le puso nombre. Esta será llamada mujer. Porque del varón ha sido tomada. A ver, por curiosidad, el asterisco de mujer en el versículo 23 el hebreo juega con la palabra is, que sería hombre, varón, y su femenino Isá, mujer. Y a la letra, varona. Varón, varona. Isá. Eso era en hebreo. Luego, claro, traducido al castellano, hombre, mujer. Por eso, y ahora, el autor, el
escritor aprovecha ya para dar lecciones morales, éticas. Y dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Curioso, la observación objetiva, que de una familia donde había un hijo, una madre, unos padres, unos hijos, de repente un hijo siente la atracción de separarse de la familia y de ir a buscar a su pareja. Claro, protagonismo sí, masculino, por Dios. Y todavía colean conductas de que el hombre es el que ha de dar el paso y es el que ha de elegir a la mujer. Bueno, era contexto machista. No, los dos pueden tener la misma actitud libre, consciente. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. El vínculo de hombre-mujer. De esa pareja que sí que es natural, hecha por la naturaleza. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno de otro. Viene aquí ya el asunto del pudor, de los vestidos. En fin, viene otro epígrafe ahora que yo querría dejarlo ya para el próximo vídeo. Me da la sensación de que te estoy dando la paliza. Voy a hacer que te tomes un respiro. Hasta luego.